17 personas cruzaron la entrada del Cañón de Fernández en Durango aquella mañana de octubre. Solo una regresó. Y cuando lo hizo, 3 días después, no pudo explicar dónde estaban los demás. No pudo explicar qué había pasado durante esas 72 horas. Ni siquiera pudo explicar cómo había llegado de vuelta al punto de partida, porque según su reloj, solo habían transcurrido 4 horas desde que entraron al cañón. 4 horas, no 3 días. El hombre que salió se llamaba Martín Ochoa. Tenía 38 años, trabajaba como ingeniero civil en Torreón y había organizado esta excursión junto con su esposa. Cuando los guardabosques lo encontraron caminando en círculos cerca del estacionamiento del parque, tenía la mirada perdida y repetía una sola frase: se quedaron atrás. Todos se quedaron atrás. Pero cuando le preguntaron dónde, no supo responder. Cuando le mostraron el calendario, cuando le dijeron que había estado desaparecido 3 días completos, se desplomó. No por el cansancio, sino porque genuinamente no lo recordaba. Los otros 16 nunca regresaron, y lo que se encontró años después en ese cañón no debería existir. Pero antes de llegar a eso, necesitas conocer quiénes eran, porque no eran simples números en un reporte. Eran personas con nombres, con familias, con planes para el lunes siguiente. Ana Ochoa, 35 años, esposa de Martín, maestra de primaria. Había pedido el viernes libre para esta excursión porque el lunes tenía junta de padres. Llevaba en su mochila los exámenes de sus alumnos, planeaba calificarlos el domingo por la noche. Roberto y Lucía Vega, matrimonio de 42 y 39 años, dueños de una pequeña ferretería en Gómez Palacio. Dejaron a sus 2 hijos con los abuelos. Era su primer viaje solos en 5 años. Roberto había marcado con círculo rojo el 18 de octubre en el calendario de la ferretería. Ese día reabrirían después del fin de semana largo. Carlos Mendoza, 29 años, fotógrafo freelance. Llevaba 3 cámaras distintas y había vendido por adelantado un reportaje sobre el cañón a una revista de turismo de aventura. Su editor esperaba las fotos el martes. Diego Salazar, 33 años, veterinario. Su clínica tenía cirugías programadas para el lunes. Había dejado instrucciones precisas a su asistente, Berenice Campos, 26 años, diseñadora gráfica. Acababa de cerrar un contrato importante. Esta excursión era su forma de celebrar. Tenía reunión con el cliente el miércoles para entregar los primeros bocetos. Fernando y Cristina Ruiz, 34 y 31 años. Él, profesor de historia. Ella, enfermera del turno nocturno. Se habían prometido hacer más actividades juntos después de meses de horarios incompatibles. Este era su primer paso. Mónica Herrera, 40 años, contadora, madre soltera de una adolescente de 14. Le había prometido a su hija que regresarían el domingo para ver juntas la final de su serie favorita. La hija todavía conserva grabado ese episodio. Nunca lo ha visto. Patricia Núñez, 37 años, arquitecta. Javier Torres, 43, mecánico automotriz. Sandra Lima, 32, química farmacéutica. Rodrigo Guzmán, 36, contador público. Isabel Moreno, 28 años, abogada recién titulada. Cada uno con agendas completas para la semana siguiente, cada uno con razones para volver. Y luego estaban los hermanos Soto, Ramón, 41, y Luis, 38. Habían crecido en Durango. Conocían la sierra como la palma de su mano. Ramón era guía certificado de montaña, con más de 15 años de experiencia. Él había diseñado la ruta, una excursión sencilla, de 2 días, bien dentro de los límites seguros del cañón.
Regreso programado para el domingo al mediodía. Luis trabajaba como paramédico, llevaba botiquín completo y entrenamiento en rescate. Entre los dos representaban lo más cercano a una garantía de seguridad. 17 personas, 8 hombres, 9 mujeres. El más joven tenía 26 años, la mayor 43. Profesionales, familias, gente común con vidas comunes. El viernes por la mañana se reunieron en el estacionamiento del Cañón de Fernández. Hacía un día perfecto, cielo despejado, temperatura ideal, pronóstico sin lluvia para todo el fin de semana. Las mochilas estaban bien preparadas, el equipo revisado, la ruta clara. Ramón Soto hizo una última verificación de cada mochila, de cada persona. Todo estaba en orden. Había un solo detalle extraño, algo que Martín Ochoa mencionó mucho después, durante una de las sesiones con los psicólogos. Un detalle tan pequeño que en su momento nadie le dio importancia. Cuando estaban por entrar al sendero, uno de los guardabosques del parque se acercó, no para verificar permisos ni dar indicaciones, solo para mirarlos. Los contó en silencio, moviendo los labios. Llegó a 17 y negó con la cabeza. Cuando Ramón le preguntó si algo andaba mal, el guardabosques respondió: «Lleven cuidado con el eco, a veces responde cosas que nadie dijo». Ramón rió. Tomó como una leyenda local, el tipo de historia que todos los parques tienen para darle mística al lugar. Pero el guardabosques no sonrió, solo se alejó caminando despacio, mirando hacia atrás 2 veces antes de desaparecer tras la caseta de vigilancia. A las 9:15 de la mañana del viernes 15 de octubre, el grupo completo cruzó la entrada del Cañón de Fernández. La última imagen que existe de ellos es una fotografía que tomó el mismo guardabosques con la cámara de Carlos Mendoza. 17 personas sonriendo, 17 mochilas, 17 futuros. La foto muestra algo más. En el fondo, apenas visible entre las rocas del cañón, hay una sombra. No coincide con ninguna de las personas del grupo, no coincide con la posición del sol. Y si amplías la imagen lo suficiente, la sombra parece tener 17 brazos extendidos. Si este caso te intriga tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque lo que descubrieron años después desafía toda explicación lógica. Y si algún día encontramos el cierre final de esta historia, lo sabrás aquí primero. El domingo 17 de octubre al mediodía, cuando el grupo no apareció en el punto de regreso pactado, los familiares empezaron a preocuparse. A las 3 de la tarde ya estaban en la caseta de guardabosques. A las 5 se activó el protocolo de búsqueda. El primer equipo entró al cañón mientras todavía había luz. Siguieron la ruta exacta que Ramón Soto había registrado en el libro de excursiones. 2 kilómetros adentro encontraron las primeras señales. Marcas en los árboles exactamente como Ramón las hacía siempre. Piedras apiladas indicando dirección, todo normal, todo según el plan. Pero había algo que no encajaba. Las marcas estaban correctas, pero los árboles donde estaban hechas parecían distintos, más viejos. Uno de los rescatistas, un geólogo aficionado llamado Héctor Paredes, notó algo en la corteza. Las marcas de Ramón estaban hechas con navaja, cortes limpios y recientes. Pero la corteza alrededor de esos cortes mostraba crecimiento, no de días, de años, como si alguien hubiera marcado esos árboles hace mucho tiempo y la madera hubiera seguido creciendo alrededor de las heridas. El primer campamento lo encontraron a 5 kilómetros de la entrada, tiendas armadas perfectamente, sacos de dormir extendidos, una fogata apagada en el centro, con piedras acomodadas en círculo. Pero algo estaba mal con ese campamento. Las tiendas tenían marcas de uso prolongado. Los sacos de dormir olían a humedad antigua. Las piedras de la fogata mostraban repetidas exposiciones al calor, múltiples ciclos de fuego.
y en el suelo, alrededor del campamento, había pisadas, muchas pisadas, demasiadas para 17 personas en una sola noche, cientos de huellas superpuestas, como si el grupo hubiera caminado en círculos durante días enteros alrededor de su propio campamento. Dentro de una de las tiendas encontraron la libreta de Ramón Soto. Él siempre llevaba registro de la excursión, hora de salida, hora de llegada a cada punto, condiciones climáticas, notas generales. La última entrada estaba fechada el viernes 15 de octubre a las 2 de la tarde. Decía: llegamos al primer punto de descanso. Todos en buen estado. El cañón está silencioso, demasiado silencioso. Ni pájaros, ni viento. Cuando hablas, el eco tarda en responder, y cuando lo hace, suena distinto, como si viniera desde abajo en lugar de rebotar en las paredes. Después de esa entrada, había páginas y páginas de la misma frase escrita una y otra vez en letra cada vez más temblorosa. No debimos responder, no debimos responder, no debimos responder. 300 veces la misma línea, las últimas apenas legibles. El segundo día de búsqueda, lunes 18 de octubre, ampliaron el perímetro. 60 rescatistas peinando el cañón en grupos coordinados. Helicópteros sobrevolando la zona. Perros de rastreo siguiendo las rutas posibles. Nada. Ningún rastro más allá de ese primer campamento. Como si las 17 personas hubieran llegado hasta ahí y luego se hubieran desvanecido en el aire. Los perros llegaban hasta el campamento y se detenían. Se negaban a avanzar más. Gemían, retrocedían, algunos vomitaban. Los entrenadores nunca habían visto esa reacción. El martes, uno de los helicópteros reportó algo extraño. En las fotografías aéreas del cañón, tomadas con cámara infrarroja, había puntos de calor, 17 puntos de calor, formando un círculo perfecto a unos 3 kilómetros del campamento. Firmas térmicas consistentes con cuerpos humanos. El equipo de tierra corrió hacia esas coordenadas. Tardaron 2 horas en llegar. Cuando finalmente alcanzaron el punto exacto, no había nada. Ni cuerpos, ni señales, ni explicación para esas firmas térmicas. Pero el suelo en ese círculo estaba caliente, varios grados por encima de la temperatura ambiental. Y en el centro exacto del círculo, grabado en una roca, había un símbolo que nadie supo interpretar. 17 líneas convergiendo en un solo punto. Esa noche, el miércoles 19 de octubre, Martín Ochoa apareció. Simplemente estaba ahí, caminando cerca del estacionamiento como si acabara de terminar una caminata casual. Los guardabosques lo vieron primero. Llamaron a los paramédicos de inmediato. Martín no tenía heridas. No mostraba signos de deshidratación severa ni desnutrición. Su ropa estaba limpia, su mochila intacta. Físicamente estaba bien, demasiado bien para alguien que había pasado 4 días perdido en un cañón sin recursos. Pero mentalmente, Martín estaba roto. Cuando le preguntaron por los demás, miraba a la distancia y repetía: «Se quedaron atrás». ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Ninguna de esas preguntas obtenía respuesta coherente. Lo trasladaron al hospital de Durango. Le hicieron exámenes completos, todo normal. Presión arterial perfecta, niveles de glucosa normales, hidratación adecuada, como si hubiera estado bien alimentado y descansado durante todo el tiempo. Le mostraron el calendario. Le dijeron que había estado desaparecido desde el viernes. Martín los miró como si estuvieran locos. Insistió que solo habían pasado 4 horas. Mostró su reloj. Un Casio digital de esos baratos pero confiables. La hora que marcaba era las 13:15, 1:15 de la tarde. Exactamente 4 horas después de que habían entrado al cañón el viernes, pero era miércoles por la noche. Los investigadores tomaron el reloj, lo enviaron a análisis. El mecanismo funcionaba perfectamente.
No había sido manipulado, no mostraba ningún daño ni falla técnica. Simplemente había dejado de avanzar durante 3 días y luego había retomado su marcha normal. En su mochila encontraron cosas que no debían estar ahí. Una piedra pequeña, con el mismo símbolo que habían encontrado grabado en el cañón. Martín juró que nunca la había visto antes. Un cuaderno que no era suyo, lleno de nombres. Los 16 nombres de sus compañeros, escritos una y otra vez en distintas caligrafías, como si cada uno hubiera escrito su propio nombre repetidamente. Y al final del cuaderno, una lista numerada del 1 al 17. Junto al número 17, el nombre de Martín con un círculo rojo alrededor. Los psiquiatras intentaron ayudarlo a recordar. Hipnosis, terapia cognitiva, técnicas de recuperación de memoria. Martín quería recordar. Lloraba de frustración porque sabía que había algo ahí, algo importante que su mente se negaba a mostrarle. En una de las sesiones de hipnosis profunda, empezó a hablar con voz monótona. Entramos al cañón. Caminamos 4 horas. Encontramos el lugar. El lugar nos encontró a nosotros. Alguien preguntó si había eco. Gritamos, hola. El eco respondió, pero no dijo hola. Dijo sus nombres, uno por uno. Y cuando el eco dijo mi nombre, todos voltearon a verme. Pero ya no eran ellos, tenían mis ojos. Los 16 tenían mis ojos. Ahí terminó la sesión porque Martín empezó a convulsionar. Cuando despertó, no recordaba nada de lo que había dicho. Los doctores decidieron no presionar más. El trauma era demasiado profundo. Algunos recuerdos, dijeron, se bloquean por una razón. La búsqueda oficial continuó durante 3 semanas más. Expandieron el área de búsqueda a todo el sistema de cañones conectados. Trajeron especialistas en espeleología porque había cuevas en la zona. Pensaron que quizá el grupo se había refugiado en alguna y quedado atrapado. Revisaron cada cueva registrada. Nada. Trajeron geólogos para verificar si había habido algún desplazamiento de tierra, algún derrumbe que pudiera haber sepultado al grupo. Los estudios sísmicos de esos días no mostraban ninguna actividad, ni un temblor menor. Un equipo de antropólogos de la Universidad Autónoma de Durango se interesó en el caso. Investigaron la historia del Cañón de Fernández. Descubrieron que no era la primera vez que gente desaparecía ahí. En 1897, una expedición de prospectores de plata entró al cañón. 12 hombres. 2 regresaron. Contaron historias de voces que los llamaban con sus propios nombres, de ver a sus compañeros multiplicarse ante sus ojos. El pueblo los tomó por locos. En 1943, un grupo de soldados que entrenaba en la zona reportó pérdida de tiempo. Entraron al cañón a las 8 de la mañana. Salieron lo que ellos creyeron 2 horas después, pero según los relojes del campamento base, habían estado perdidos 18 horas. Todos llegaron bien, todos recordaban lo mismo. Ninguno pudo explicar las horas faltantes. Había más casos. Aislados, espaciados por décadas, pero suficientes para crear un patrón. Y todos compartían elementos comunes: pérdida de tiempo, ecos anormales, símbolos extraños. Y siempre, algunos regresaban y otros no. Los antropólogos descubrieron algo más. Los pueblos indígenas originales de la región, antes de la conquista española, consideraban ese cañón como lugar prohibido. Lo llamaban la boca que devuelve menos de lo que traga. Hacían ofrendas en la entrada para mantener cerrado lo que el fuera que habitaba ahí dentro. Dejaron de hacerlo hace más de 400 años. Consultaron con físicos. ¿Podría haber alguna anomalía gravitacional, algún fenómeno magnético que afectara los instrumentos y la percepción del tiempo? Llevaron equipo especializado al cañón: magnetómetros, detectores de radiación, sensores sísmicos de alta precisión. Todo normal, los campos magnéticos en rangos esperados.
cero radiación anómala. Geológicamente, el cañón no tenía nada especial. Formaciones rocosas comunes, estratos normales, composición mineral estándar. En papel era un cañón absolutamente ordinario, pero había algo que los instrumentos no podían medir. Los técnicos que instalaron los sensores reportaron incomodidad extrema, sensación de ser observados. Uno de ellos, un ingeniero con 20 años de experiencia en trabajo de campo, renunció al proyecto después del primer día. Dijo que mientras calibraba un sensor cerca del punto donde habían encontrado el círculo de calor, escuchó su nombre, claro, nítido, en la voz de su hermano muerto. Su hermano había fallecido 3 años antes en un accidente automovilístico. El ingeniero corrió del cañón y no volvió. Los demás técnicos terminaron el trabajo, pero todos admitieron haber sentido algo equivocado en ese lugar. Los meses pasaron. Las familias de los desaparecidos oscilaban entre la esperanza y el duelo. No había cuerpos, así que técnicamente no había muertes confirmadas, pero tampoco había vida. Algunos contrataron psíquicos. Una mujer que decía tener visiones viajó desde Monterrey. Entró al cañón con un grupo de familiares. A medio camino se detuvo, palideció y dijo: «No están muertos, pero tampoco están vivos como nosotros entendemos la vida. Están atrapados en el momento, en su momento, y ese lugar los mantiene porque necesita testigos». Nadie entendió qué significaba eso. La mujer se negó a avanzar más y regresó corriendo al estacionamiento. Martín Ochoa intentó reconstruir su vida. Volvió a su trabajo, a su departamento, pero no era el mismo. Su familia política lo culpaba por la desaparición de Ana. Aunque racionalmente sabían que no era su culpa, el simple hecho de que él hubiera regresado y ella no creaba un resentimiento imposible de ignorar. Martín se mudó a Monterrey, buscó terapia, intentó seguir adelante, pero cada noche tenía el mismo sueño. Estaba de pie en el centro de un círculo, 16 personas a su alrededor, tomadas de las manos, mirándolo. No decían nada, solo lo miraban con expresión de espera, como si aguardaran que él hiciera algo. Y en el fondo, detrás de ellos, el cañón. Pero en el sueño, el cañón tenía fondo. Y en ese fondo había una luz, y la luz tenía forma de puerta. 2 años después de la desaparición, en octubre de nuevo, Martín regresó al cañón. No avisó a nadie. Rentó un auto, condujo hasta Durango, estacionó en el mismo lugar del primer día. Llevaba una mochila pequeña con agua y una cámara de video. Grabó un mensaje antes de entrar. «Sé que hay algo que se supone debo recordar. Sé que hay algo que se supone debo hacer. Voy a entrar. Si no regreso, al menos habrán intentado». Cruzó la entrada a las 9 de la mañana, exactamente la misma hora que 2 años antes. Martín Ochoa regresó esa misma tarde, 6 horas después. Estaba inconsciente cuando lo encontraron. La cámara seguía en su mochila. La revisaron. Contenía 3 horas de grabación. Las primeras 2 horas mostraban a Martín caminando por el cañón, narrando lo que veía, intentando encontrar algo familiar, nada anormal. Pero en la hora 2 con 40 minutos, la imagen empezaba a distorsionarse. El audio se llenaba de estática, y entre la estática se escuchaban voces, muchas voces, todas susurrando el mismo nombre: Martín, Martín, Martín. En el minuto 2 horas 53, la cámara captaba algo al fondo del encuadre, una figura. Luego 2, luego 16, todas idénticas, todas con la forma de Martín Ochoa. Y entonces la cámara caía al suelo. Seguía grabando el cielo y se escuchaba a Martín gritar: «Ya entendí, ya sé qué soy, ya sé por qué volví». La grabación terminaba ahí. Cuando Martín despertó en el hospital, 3 días después, había cambiado. Ya no tenía pesadillas, ya no intentaba recordar. Cuando los doctores le preguntaron qué había pasado en el cañón, sonrió.
una sonrisa tranquila, casi serena. «Encontré lo que buscaba», dijo. «Encontré la respuesta». Pero se negó a elaborar. Se negó a ver a los familiares de los desaparecidos. Se negó a cooperar con las autoridades. Simplemente volvió a Monterrey y retomó su vida como si nada hubiera pasado. Excepto por un detalle. Martín empezó a tomar fotografías. Miles de fotografías. Siempre del mismo sujeto. Él mismo. Selfies, retratos, capturas accidentales de su reflejo. Las paredes de su departamento se llenaron de imágenes de su propio rostro. Y cuando un amigo preocupado le preguntó por qué, Martín respondió: «Necesito recordar cuál soy yo, porque cuando cierro los ojos los veo a todos y todos tienen mi cara». Pasaron 3 años más. El caso se enfrió. Las familias hicieron ceremonias simbólicas. Declararon muertos en ausencia a sus seres queridos. La vida continuó como continúa siempre. Incluso después de tragedias inexplicables, el cañón de Fernández siguió abierto al público. Los guardabosques nuevos recibían capacitación estándar. Nadie les hablaba de desapariciones. Nadie les hablaba de ecos extraños. El lugar volvió a ser un simple destino turístico. Hasta que en octubre de 2022, 5 años después de la desaparición original, un grupo de estudiantes de geología de la UNAM llegó para un proyecto de mapeo. Necesitaban hacer un estudio topográfico detallado del sistema de cañones para su tesis. Usaron tecnología LIDAR, escaneo láser tridimensional, que puede penetrar vegetación y revelar estructuras ocultas. El escaneo se realizó desde un dron modificado, volando en patrones precisos sobre todo el cañón durante 2 semanas. Cuando procesaron los datos, encontraron algo imposible. A 3 kilómetros de la entrada, exactamente en el punto donde años antes habían detectado el círculo de firmas térmicas, el LIDAR mostraba una estructura grande, geométrica, perfectamente simétrica. El problema era que esa estructura no existía cuando entraron al cañón a verificar. No había nada visible a simple vista, nada que los estudios previos hubieran detectado. Pero el LIDAR no miente. El LIDAR no interpreta. Solo mide distancias con precisión milimétrica. La estructura tenía forma de anfiteatro, circular, con gradas descendentes hacia un centro, y en ese centro el LIDAR detectaba 17 puntos de densidad anómala, 17 marcadores que no correspondían a roca, ni a vegetación, ni a ningún material conocido. Los estudiantes enviaron los datos a sus profesores. Los profesores contactaron a geofísicos especializados. Nadie podía explicarlo. Una estructura enterrada que no aparece en ninguna otra forma de detección. Invisible al ojo humano, invisible al radar tradicional, invisible a satélites, pero ahí, innegable en los datos, LIDAR. Organizaron una expedición, esta vez con más cuidado, más preparación. 20 personas, incluyendo geólogos, arqueólogos, un equipo médico completo y documentalistas. Entraron al cañón en noviembre, evitando octubre deliberadamente. Llegaron al punto exacto marcado por el LIDAR. A simple vista, era solo un claro entre rocas, nada especial. Pero cuando uno de los geólogos comenzó a excavar superficialmente, la pala golpeó algo sólido a apenas 20 centímetros de profundidad. Excavaron con cuidado. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Piedra, pero no piedra natural. Piedra trabajada, pulida, con ángulos perfectos. Removieron más tierra. La estructura empezó a revelarse. Escalones, descendiendo, exactamente como mostraba el LIDAR. Un anfiteatro subterráneo, y en las paredes de piedra, grabados, miles de grabados. Símbolos que nadie pudo identificar de inmediato. Pero entre esos símbolos, repetidos una y otra vez, nombres en español, nombres modernos: Ana Ochoa, Roberto Vega,
Lucía Vega, Carlos Mendoza. Uno por uno, los 16 nombres de los excursionistas desaparecidos estaban ahí, grabados en piedra que, según los análisis preliminares, tenía más de 1000 años de antigüedad. Y no solo los nombres, junto a cada nombre, una fecha: 15 de octubre, 2017, el día que entraron al cañón, grabado en piedra milenaria. Continuaron excavando. El anfiteatro descendía en círculos concéntricos, 3 niveles, 5 metros de profundidad. En el centro encontraron un pozo circular de 1 metro de diámetro, descendiendo más allá de donde las linternas podían iluminar. Echaron una piedra, contaron, 8 segundos antes de escuchar el impacto. Un pozo de más de 300 metros en un lugar donde los estudios geológicos decían que no debería haber cavidades. Y alrededor del pozo, 17 piedras, cada una del tamaño de un puño, colocadas en círculo perfecto, cada una con un nombre grabado. Los 16 desaparecidos más uno. Martín Ochoa. Todas las piedras eran idénticas en tamaño y forma, excepto una. La piedra con el nombre de Martín era diferente, más clara, más nueva, como si hubiera sido colocada recientemente. Uno de los arqueólogos, contra todas las reglas de protocolo, tomó la piedra de Martín. En el momento en que la levantó, algo cambió. El aire del anfiteatro se volvió pesado, las linternas parpadearon, y desde el pozo subió un sonido, no un eco, sino voces, 16 voces hablando al mismo tiempo, diciendo lo mismo: ya volvió, ya puede empezar de nuevo. El arqueólogo soltó la piedra como si quemara. Todos corrieron del sitio, salieron del cañón en tiempo récord. Cuando llegaron al estacionamiento, se dieron cuenta de algo. Habían estado dentro del cañón desde las 9 de la mañana. Cuando salieron, sus relojes marcaban las 11. 2 horas. Pero sus cámaras de video, que habían estado grabando continuamente, mostraban 8 horas de contenido. Y en esas 8 horas, si veías con atención, podías ver sombras adicionales, sombras que se movían junto al equipo, 17 sombras para 20 personas. Contactaron a Martín Ochoa. Necesitaban que viera lo que habían encontrado, necesitaban respuestas. Pero cuando llegaron a su departamento en Monterrey, Martín no estaba. El propietario dijo que se había ido 3 días antes. Había dejado el departamento impecable. Había pagado renta adelantada por 1 año. Y había dejado una nota en la mesa. Una sola línea: es mi turno de quedarme. Otro puede volver ahora. Revisaron su departamento. Las paredes seguían cubiertas de fotografías de su rostro. Miles de imágenes, pero en cada fotografía, si mirabas con cuidado, había algo en el fondo, pequeño, casi imperceptible, la silueta de 16 personas de pie en círculo y en el centro un espacio vacío, el espacio de Martín. El equipo regresó al cañón 1 semana después para continuar la excavación. Pero cuando llegaron al punto exacto, marcado con GPS, verificado 3 veces, no encontraron nada. El anfiteatro no estaba. La tierra estaba intacta, sin señales de excavación reciente, como si nunca hubieran estado ahí. Pero en sus cámaras estaba todo grabado. La estructura, los nombres, las piedras, las voces desde el pozo. Llevaron los videos a análisis forense. No había edición, no había manipulación digital. Las grabaciones eran genuinas, mostraban algo que ya no existía, o que nunca había existido para empezar, o que existe solo cuando necesita existir. 2 meses después, en enero de 2023, una mujer llegó al puesto de guardabosques del Cañón de Fernández. Dijo llamarse Ana Ochoa. Tenía identificación oficial que lo confirmaba. Misma fecha de nacimiento que la maestra desaparecida. Mismo rostro, aunque se veía más joven, más descansada. Dijo que venía a recoger unos exámenes que había dejado olvidados en su mochila.
Los guardabosques llamaron a la policía. Cuando llegaron, les mostraron fotografías de la Ana Ochoa desaparecida. Era idéntica a la mujer frente a ellos. Le preguntaron dónde había estado los últimos 5 años. Ana los miró confundida. Dijo que no habían pasado 5 años. Dijo que había entrado al cañón el viernes pasado con un grupo de excursionistas, que habían acampado una noche y regresado el domingo como estaba planeado. Mostró su teléfono. La fecha marcaba 17 de octubre, 2017, domingo. Mostró mensajes de texto de su esposo Martín, enviados esa mañana, diciéndole que la esperaba en casa. Mostró el calendario de su escuela. Tenía junta de padres programada para el lunes 18. Le dijeron que estaba en 2023, 6 años después. Ana rió. Luego dejó de reír cuando vio los calendarios, los periódicos, las fechas en las computadoras. Se sentó despacio, cerró los ojos. Y cuando los abrió, algo en su expresión había cambiado. Entonces funcionó, susurró. Alguien tenía que quedarse para que otro pudiera salir. Martín se quedó. Yo salí. Es así como funciona. Antes de que pudieran detenerla para más preguntas, Ana caminó hacia su auto. Un auto que no debería funcionar después de 6 años abandonado. Pero arrancó perfectamente. Se alejó conduciendo despacio. Los policías intentaron seguirla, pero el auto desapareció en una curva. Cuando llegaron a esa curva 3 segundos después, no había auto, no había huellas de llantas. Ana Ochoa se había desvanecido de nuevo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este caso no tiene cierre. No tiene explicación que encaje perfectamente. Y quizás ahí está el verdadero terror. Porque el cañón de Fernández sigue abierto. La gente sigue entrando. Y cada octubre, los guardabosques reportan lo mismo. Grupos que entran y salen contando números distintos. Relojes que se detienen. Ecos que responden cosas que nadie preguntó. Los 16 siguen desaparecidos oficialmente. Martín Ochoa sigue desaparecido oficialmente. Ana Ochoa sigue desaparecida oficialmente. Pero las piedras con sus nombres, grabadas en estructuras que aparecen y desaparecen, siguen ahí, esperando. Porque ese lugar no termina de tomar. Ese lugar espera el momento. Espera la fecha correcta. Espera que alguien pregunte si hay eco. Y cuando el eco responde, ya es tarde para no escuchar. Si esta historia te perturbó tanto como a nosotros investigarla, ayúdanos a mantener viva la memoria de estos casos compartiendo este video. Dale like si crees que hay preguntas que no deberían hacerse en voz alta. Y suscríbete, porque seguimos investigando. Y si algún día ese cañón revela su último secreto, lo sabrás aquí primero. Si es que todos seguimos aquí para contarlo. Porque la verdadera pregunta no es qué le pasó a esos 17 excursionistas. La verdadera pregunta es, ¿cuántos ciclos lleva repitiéndose esto? ¿Cuántos Martínez, cuántas Anas, cuántos grupos de 17 han entrado y salido en distintos momentos del tiempo? Y la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, ¿estamos nosotros ahora mismo en uno de esos ciclos? ¿Es este el momento real o somos el eco de algo que ya pasó hace 1000 años y que seguirá pasando 1000 años más? El cañón de Fernández no da respuestas, solo toma preguntas, y a quienes las hacen